Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38 son los versos que vamos a estar estudiando esta mañana. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Como acostumbramos, usualmente tenemos lo que sería una expresión tesis que vamos a estar considerando en esta mañana. Y la tesis del día de hoy, como puede ver, obviamente es sométete a la palabra de Dios antes de entenderla. Magnifícalo con una adoración moldeada por las Escrituras y sigue a Cristo con una fe perseverante, aun cuando te parta el corazón. Así que esa es la tesis de lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Como siempre tenemos un bosquejo que es sencillo, pero creo que nos va a poder ayudar. Vamos a comenzar viendo este punto de fe antes que entendimiento. Nuestro segundo encabezado es el Magnificat como adoración teológica. Y el último sería participación materna en la redención. Así que con su Biblia abierta puede venir conmigo. Manténgalo abierto en Lucas capítulo 1. Vamos entonces a entrar en materia, versículo 38. Y para este primer punto podemos ver esta idea de que fe antes que entendimiento. Y una de las ideas que quería presentar es, si fuéramos a usar una idea tal vez para figurativamente expresar lo que quiero comunicar en este título, es: María, escucha bien, no espera los planos porque confía en el arquitecto. Lo que quiero comunicar es una idea de que hay momentos en la vida donde uno tal vez no tiene todo el conocimiento, pero sí está llamado a ejercer una fe. Y cuando con su Biblia abierta, mire conmigo el versículo 38, dice: entonces María dijo. Recordemos que había un intercambio, el ángel se aparece, le da unas noticias increíbles a María, y este es el momento donde todo, vamos a ver, este es el punto climático, porque vamos a ver la respuesta de ella. ¿Qué dice María? Bueno, María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero que usted vea conmigo, mientras vemos esta idea de fe antes que entendimiento, este concepto de que la fe es sumisión del pacto. María se llama a sí misma, la palabra en griego es doulé, donde sacamos de lo que es una dula, que ayuda a ese proceso, ¿verdad? Pero ese origen de esa palabra viene, pero en sí está hablando de una persona que es una esclava, en este caso del Señor, la cual señala humildad y obediencia en el contexto del pacto. Este término es muy importante porque enfatiza una sumisión voluntaria. Y esto es fascinante porque si estamos hablando de que ella está diciendo: yo entonces he aquí la sierva del Señor, y la palabra sierva está hablando de esclava. La diferencia entre lo que podemos designar un esclavo, una esclava, es que ella encontraba gozo en someterse al placer, a la dirección de Dios. Entonces vemos aquí de que el sometimiento de ella es un reflejo del lenguaje pactual arraigado en la servidumbre bajo el gobierno soberano de Dios. Y su actitud refleja la humildad requerida por el pacto de gracia, sumisión a la palabra de Dios como autoridad final.
Una persona que se somete obviamente a lo que Dios está haciendo, eso es lo que va a hacer. Pero este contexto, esta idea no es una que es nueva, porque la hemos visto anteriormente en la palabra de Dios. Y mire conmigo particularmente 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 dice, Ana se llama a sí mismo, ¿qué? Sierva del Señor. Éxodo 21, 5 al 6. Ley de siervo voluntario que escoge servir a su amo para siempre. Esto es un concepto que ya existe. Filipenses 2, versículo 7. Cristo tomó forma de siervo. Este dulos, este esclavo. Salmo 116, versículo 16 dice, oh Señor, ciertamente soy tu siervo, has roto mis cadenas. Mire qué curioso decir, yo soy siervo de Dios. Yo soy esclavo de Dios porque Él me libró de las cadenas. La pregunta es, ¿sigue siendo esclavo, pero ahora de quién? Está diciendo que no, yo soy esclavo del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando vemos este primer punto de la fe, es sumisión del pacto, nos lleva a la siguiente idea que quiero que vea conmigo, que es que la obediencia precede al entendimiento. Aquí es donde la cosa se pone un poco más difícil para muchas personas. Porque su confianza, hablando de María, refleja la de Abraham. Si ustedes se acuerdan, en ese capítulo 12, versículo 1 en adelante, ambos, Abraham y María, dan un paso adelante con conocimiento incompleto. Abraham le dice, Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. No le dice cómo, no le dice cuándo, no le dice en qué lugar. Y después Dios le dice, ahora quiero entonces que cojas tus cosas y salgas de tu tierra y tu parentela, es el lenguaje de la Reina Valera, y quiero que vayas a un lugar que no te voy a decir todavía. ¿Cómo usted va a un lugar que no le han dicho a dónde es? Es el mismo concepto que estamos viendo en este momento con María. La tradición reformada, la nuestra, llama a esto una expresión en el latín que es el ordo fidei. Ordo fidei, que es la orden de la fe que nosotros podemos ver Hebreos 11.1. Ahora, no se confunda usted con el ordo fidei, con el ordo solutus, que sería el orden de la salvación versus el orden de la fe. Dos cosas diferentes. Y lo que estoy apuntando aquí es que el orden de la fe nos enseña que la obediencia precede el entendimiento. Entonces María actúa no desde el entendimiento, sino desde una sumisión reverente a las promesas de Dios. Por eso entonces cuando hablamos de qué es fe, porque ella está expresando una fe, la fe entonces es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. María entonces tenía ciertas certezas de cosas que ella espera, convicciones de muchas cosas que ella todavía no había visto. Y es en ese punto que entramos a este tercer aspecto que quiero que vea conmigo, que es una ilustración, diría yo, el credo ut itelingam de Anselmo. En realidad es una fe que busca entendimiento. Y este es el concepto de lo que Anselmo de Canterbury está diciendo, por cierto, un teólogo, cristiano, filósofo y monje que sirvió como arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Entonces, él lo que está dando aquí, esto no es un salto al ciego, sino la convicción de que la fe abre la puerta a una comprensión más profunda de la verdad divina. Eso es lo que está apuntando él. Y este concepto quiere comunicar claramente la idea de que lo que Dios está haciendo con María es exactamente esta expresión. Jesús deja claro de que el entendimiento viene después. Primero se requiere obediencia y confianza. Por eso, cuando estoy diciendo que no es un salto al ciego, uno de los versos que nos puede ayudar a entender esto es cuando nosotros recordamos en Juan capítulo 13, versículo 7. Mire este verso conmigo. Respondió Jesús y les dijo, escuche bien lo que le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo estoy a punto de hacer, tú no lo vas a entender. Lo tienes que aceptar, pero no lo vas a entender. ¿Cuándo entonces lo voy a entender? Después. Pero yo no puedo llegar al después si yo no me someto en sumisión ahora. Por eso es que dije, Jesús deja claro que el entendimiento viene después. Primero se requiere obediencia y confianza. Ahora vemos este concepto de lo que Anselmo quiere decir, pero entonces la fe tenemos que entender que no es irracional. Que eso es lo que el mundo nos acusa a nosotros. No, que ustedes creen en cosas locas, que si un tal hombre le habló a un burro, que si una culebra le habló a una mujer.
Bueno, yo sé que esa imagen puede ser sin tantos detalles que son un poco raros, pero usted tiene entonces el peso de probar que esto no es cierto. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Eso es una realidad que no cambia. Y cuando vemos que la fe no es irracional, la fe no está en contra de la razón, sino que es superior a ella en el orden del conocimiento de Dios. La mente finita, escuche bien, no puede comprender al infinito si no comienza confiando en la autorrevelación de Dios, las Escrituras. Y ese es el problema que la gente tiene. Ese es el problema que el hombre caído tiene. Así como Anselmo creyó para entender, María creyó la palabra del Señor y luego llegó a comprender el misterio de la encarnación desarrollándose en su vida personal. Por eso, hermano, es interesante entender de que nosotros, Dios nos llama a creer. Pero el creer no es el creer de Disney, que tú haces un deseo, ¿verdad? No. El creer de la palabra de Dios nos lleva a una acción definitiva y objetiva para mostrar que en realidad somos poseedores de una palabra que hemos creído, la cual ha sido revelada por el poder del Espíritu en la exposición del Evangelio. Por eso mire conmigo entonces 2 Timoteo 1:12, por lo cual dice Pablo, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, mire qué interesante, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, ¿para cuándo? Para aquel día. ¿Cómo usted puede estar seguro de algo que usted no sabe? Nadie puede estar convencido de algo que no conoce. Y eso es lo que entonces estamos viendo cuando hablamos en este concepto. Pero entonces apliquemos estas ideas porque tenemos que aplicarlas. Y quisiera en este día tal vez dividirlo en 3 diferentes aspectos. 1, nuestras queridas madres que están obviamente celebrando hoy. 2, obviamente los queridos padres, las cuales tienen que celebrar a las madres en el día de hoy. Y 3, obviamente nuestros hijos. Pero viendo en esto, quiero entonces que las madres puedan hacerse esa pregunta en base a lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Me someto al llamado de Dios para mi vida y la de mis hijos, incluso cuando el resultado está oculto para mí? Es bonito cuando yo me someto a algo que ya yo sé cuál es el final. Es bonito y definitivamente una buena idea tomar decisiones que sabemos su conclusión. Nosotros nos gusta el pragmatismo, la idea de que yo hago algo esperando un resultado. Dicho sea de paso, todos los negocios tienen que ser así, si no nadie entonces tiene negocio. Pero en este caso no estamos hablando de negocio, estamos hablando de crees en Dios lo suficiente para obedecer ahora sin saber lo que va a pasar después. Pero a los padres entonces les invito a considerar la próxima pregunta también en luz de lo que estamos hablando. ¿Estoy guiando a mi familia con una fe que actúa antes de entender por completo, o estoy paralizado por lo desconocido? Mismo concepto, diferente ángulo. Hay muchos padres que no toman mejor liderato por sus inseguridades. Muchos hombres no deciden dirigir porque fueron malcriados y se acostumbraron a ser el quinto hijo. Usted no es un quinto hijo, usted es un marido, usted es cabeza de su casa. Y Dios le llama a obedecer la palabra de Dios, aun si usted no tiene toda la claridad. Y tercero, dirigiéndonos obviamente a los niños, los juveniles que están entre nosotros, porque queremos compartir esto. Le hago una pregunta que ustedes deben de hacerse a sí mismos, y es esta. ¿Confío y obedezco la palabra de Dios? Aquí está, incluso cuando no tiene sentido para mí inmediato. Me da gracia porque nosotros entendemos que nuestros hijos hacen unas preguntas muy jocosas. Y algo de lo que más molesta a cualquier padre cuando recordamos es el concepto de que su hijo le hace una pregunta: mami, ¿por qué no? Bueno, mi amor, ¿por qué no? ¿Y por qué? Bueno, mi amor, ¿por qué? ¿Y por qué? Y sigue esas preguntas del por qué a un nivel exponencial de santificación que lo vuelve loco. Nosotros nos reímos porque nos ha pasado. Y usted dice: pero chico, basta ya, cállate, sométete. Permítame dar un ejemplo en esa risa. Usted y yo somos culpables de hacer lo mismo con Dios.
Dios lleva años y meses moviendo su corazón a hacer ciertas cosas que usted sabe que Dios le está moviendo, el Espíritu Santo le está dirigiendo. Y usted no es que pregunta por qué. Usted y yo a veces somos peores. Nosotros entonces somos familia de Tomás. Decimos, no es por qué, sino no voy, no quiero. El problema de Tomás fue, él no dijo, es que se me hace difícil. No dijo, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a creer en Cristo hasta que yo ponga mi dedo en sus manos y mi mano en su costado. Por lo menos un niño pregunta por qué. Pero nosotros muchas veces somos tercos, duros de servicio. Entonces, viendo ese concepto y continuando, porque obviamente el tiempo apremia, si la respuesta de María a la palabra de Dios nos muestra cómo confiar antes de entender, cómo nos muestra su adoración, cómo magnificar a Dios mientras esperamos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el magnificar como adoración teológica. Y créame que le voy a explicar de lo que estamos hablando, pero con su Biblia abierta, mire conmigo entonces, vamos a movernos en el espacio del versículo 46 al 55 de Lucas capítulo 1. Mírelo en su Biblia porque yo no lo voy a leer. Y quiero que en este punto entienda lo siguiente: María no solo siente profundamente, sino que conoce con verdad. Ella no solamente siente algo, pero ella conoce algo. Y en estos versos que vamos a ver, del 46 al 55, nos está mostrando que es magnificar la misericordia del pacto de Dios y su soberana inversión de los orgullosos a través de la alabanza de María, llena del Espíritu y moldeada por las Escrituras. Y esta adoración, hermanos, revela que el verdadero culto exalta la fidelidad de Dios hacia los humildes y sus promesas a su pueblo. Eso es lo que usted va a ver en estos versos. Lo llaman el Magnificat porque está hablando, es una expresión en latín. Ella está glorificando, magnificando a Dios. Eso es lo que usted va a ver en estos versos. Por eso es que se titula de esta forma. Pero dentro de entonces esta idea de este Magnificat como una adoración teológica, quiero que entonces consideremos tres subpuntos. Número uno, adoración moldeada por la palabra. Algo que nosotros debemos de entender cuando vemos este perfil de María es de que la doxología es una expresión de adorar de María, es de carácter pactual, haciendo eco de las promesas de Dios a Abraham, la cual es en Lucas capítulo 1, versículo 55, puedes citar ese verso. Y su alabanza no está moldeada por la novedad o por sentimientos personales únicamente, no, sino por una memoria bíblica profunda y una continuidad con la historia redentora, señas distintivas de la adoración reformada. ¿Qué significa todo eso? Que cuando María se pone a adorar a Dios, no es una expresión así de momento que nadie esperaba, que nadie conocía. Ella no comienza a decir cosas locas que nadie entiende, no. Ella comienza a adorar a Dios en base a la palabra de Dios. Es más, yo diría el argumento que la razón por la cual ella responde de la forma que respondió con humildad es porque ella entendía todo lo que sus padres le enseñaron a ella, y en su mente ella dice, bueno, yo no conozco totalmente el futuro, pero sé que existen estas promesas, por lo cual yo voy a decirle, Señor, heme aquí como sierva. Ella tenía una áncora puesta en el creer de que todo lo que Dios dice se cumple, o que ella no supiera cómo, cuándo ni de qué forma. Por eso en este caso, Lucas capítulo 1, versículo 55, mírenlo conmigo, podemos verlo y nos va a ayudar a mejor entender este concepto. Dice, como habló a nuestros padres, está hablando María, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, interesante que después de que ella tiene este encuentro con el ángel, ella comienza a hablar, comienza a mencionar todo lo que Dios ha prometido con el pueblo de Israel. Y en este verso en particular dice, y cómo habló a nuestros padres. Ella está conectando que lo que le pasó tiene una conexión con lo que Dios había dicho. Está diciendo ahora, para con Abraham y su descendencia para siempre. María es parte de la descendencia de Abraham. Entonces, la adoración bíblica no es innovadora, sino anclada en la memoria de los actos de Dios y en su palabra. Hay una expresión también, la teología crucis, un tema clave de la teología de Lutero, ve la gloria a través del lente de la humildad.
Y la fuerza en la debilidad. Entonces, exactamente lo que celebra el cántico de María. Ella lo que está tratando de comunicar es de que la expresión de su adoración es de que Dios puede hacer algo tan grande por medio de alguien tan pequeño. Y es este concepto entonces que nos lleva a nuestro próximo punto cuando vemos el concepto del carácter de Dios magnificado en su misericordia. Y esto lo vemos a través de lo que ella está expresando en esta adoración. María entonces exalta esta palabra del hebreo que usted le ha escuchado, que es el Gesed de Dios. El Gesed de Dios, una palabra hebrea rica en contexto pactual, que enfatiza un amor leal y duradero. Su alabanza no es genérica. Es como cuando usted conoce a alguien, ¿verdad?, de nuestros amigos católicos, y ellos obviamente hacen ciertas oraciones, ¿verdad?, y tienen, ¿verdad?, rosario. Ellos hacen oraciones repetitivas genéricas, que fue lo que Cristo dijo que no hicieran. Pero en este caso estamos entendiendo que la verdadera entonces adoración bíblica no es innovadora, pero tampoco es genérica. Por eso a veces yo, lo digo más tarde, vamos a hablar de la música en un momento dado. Pero aquí entonces lo que estamos viendo es de que Dios, el carácter de Dios está centrado en lo que ella está comunicando, porque Dios es fiel a sus promesas, soberano en poder, misericordioso con los humildes. Esto concuerda con el énfasis bíblico en la autorrevelación de Dios en la historia de la redención, no en el mérito humano. Esa es la importancia de lo que estamos viendo en esta adoración, es este magnificar, la forma que está magnificando al Señor. Entonces, la referencia de María a Abraham no es un pensamiento pasajero, es una ancla teológica. ¿Por qué? Bueno, porque ella lleva la encarnación como el cumplimiento del pacto redentor de Dios. ¿Y por qué esto es importante asimilar? Porque esto es la teología de pacto en una forma sencilla. Lo que Dios le había dicho a Abraham, ella está entendiendo, está a punto de cumplirse de una forma que yo no entiende a través de ella. Cuando usted entiende eso, no su totalidad, porque ella no lo entendía en su totalidad, la llevó a ella a adorar de una forma teológicamente agresiva. Por eso entonces que cuando nosotros vemos el concepto que Pablo también nos muestra esto en Gálatas capítulo 3 versículo 6, y dice, ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Interesante que María era tan buena teóloga a los 13, 14 o 15 años, que aún antes que Pablo escribiera todas estas cosas, ella las entendía. Eso nos lleva entonces a nuestro próximo punto, que es una ilustración que quiero compartir con usted. Es el concepto de la ética de la virtud docilitas. Esa palabra en latín significa obediencia enseñable. Obediencia enseñable. Entonces, la ética de la virtud enfatiza llegar a ser el tipo de persona que responde instintamente a la verdad. Una virtud clave es la docilitas, en otras palabras, un corazón enseñable y receptivo. Una persona no puede crecer en su virtud si no tiene la habilidad de aprender con humildad. Hay gente que quiere aprender, pero no son humildes. Eso tienen que estar juntos. Entonces, en términos cristianos, esto significa una vida moldeada por la escritura y la humildad, formada en el tiempo, no guiada por impulsos. Esa es la diferencia. Pedro era bien impulsivo, tuvo que aprender de que no era por impulso, era por confiar en el Espíritu de Dios y tener suficiente confianza en Dios para ser detenido en sus acciones. Ahora, en nuestra época la adoración y la fe a menudo se tratan como algo espontáneo, emocional e individualista. Pero quiero entonces que vea que María entonces a nosotros nos enseña este concepto de la verdadera adoración. Y lo vamos a ver entonces de una forma sencilla. Déjame ver si coopera conmigo. Ahí va. Número 1, quiero que note que hay una memoria doctrinal. La palabra de Dios escondida en el corazón. Y referenciamos Salmo 119, versículo 11. Esto es importante porque usted no puede adorar a Dios de una forma instintiva si no ha dado una memoria a su doctrina. Por esas personas que cantan muchos himnos que le dan, maripositas en el estómago, pero no saben lo que están cantando. Eso no es adoración.
Eso es mostrar que usted es ignorante y le gusta el estímulo musical sensual. Dije sensual, no sexual, sensual, de los sentidos. El cristiano no puede llevarse con los sentidos. Nosotros debemos usar los sentidos para glorificar a Dios. Pero el motivo de nuestra verdad no es sensual, es teológico. 2, afectos santificados. Amor y asombro moldeados por la verdad, no por el estado de ánimo. María no respondió como respondió porque ella se ganó una taquilla de la lotería. No. Ella respondió en amor y asombro porque ella cree la verdad. Ahora, no significa que María no pecaba, por favor. Tenemos que toda persona peca, por eso es que ella entiende que Jesucristo es su Señor. Pero entendemos de que nuestros afectos deben de ser santificados y ese afecto es lo que determina cómo es que nosotros adoramos correctamente a Dios. Tercero, vemos una virtud entrenada. Entonces, hábitos de la humildad y enseñabilidad, lo que es la palabra docilitas. Entonces, ese aspecto de ser dócil, usted entiende esa palabra en español, en inglés hay un equitativo, una persona que es fácil de poder trabajar. Y cuando hablamos entonces de crear hábitos, una persona no puede con eficiencia llegar a crear buenos hábitos si no puede ser dócil en su aprendizaje. Ahora, esto es un desafío tanto para la pereza moral como para el emocionalismo. El alma entrenada, la Escritura, está preparada para alabar a Dios correctamente cuando llega el momento. Note algo, nosotros en nuestro mundo decimos, bueno, si tú tienes, como quien dice, la oportunidad y la oportunidad cruza la preparación cuando se encuentran a éxito. Pero aquí el asunto no es de que ella encontró un tremendo montaje de música de Hillsong y ella entonces se montó y chocó y tuvo un momento de adoración. No es eso. Las noticias que le dijeron a ella que iban a marcar el destino de su vida total sucedió dentro de un marco teológico que ella entendió, no su totalidad, pero el principio lo suficiente para decir, yo no soy digna de esto. ¡Wow! Entonces ella tenía una virtud que fue entrenada por sus padres. Entonces note de que este aspecto no es una reacción espontánea, sino que ella responde con fidelidad. Eso entonces nos lleva a considerar, mientras continuamos, de cómo aplicamos nuestros conceptos. Continuamos con las madres. Madre, debería hacerte la pregunta, ¿está mi adoración moldeada por la Escritura o por la emoción? ¿Refleja mi alabanza un conocimiento profundo de la misericordia de Dios? ¿O mi adoración en realidad es una forma terapéutica para sentirme mejor de mí misma? La adoración no es diseñada para ser terapéutica para sus necesidades y sus inseguridades. La adoración es un método en el cual nosotros exaltamos el nombre de Dios, las obras de Cristo, para el alcance de su gloria. Hay que tener cuidado cómo nosotros adoramos, hay que tener cuidado cómo es que nosotros entendemos, esto es adoración. ¿Es bíblico? ¿Es teológico? ¿En qué parte de la Biblia puedes anclar ese concepto? Ahora, no por eso no digo que no debe de haber emociones, aclaro. Pero si todos son emociones y no está anclado en la verdad, usted sencillamente es una hoja que la lleva arrebatada el viento. Padres, viendo lo que hemos estudiado, debería hacerse la pregunta, ¿estoy cultivando un hogar donde la fidelidad de Dios sea recordada y magnificada en el lenguaje y la adoración de nuestra familia? Esta nunca va a ser la lucha que se acaba en el hogar. Siempre van a haber 1000 cosas que podemos hacer, pero debemos de recordar que la adoración no solamente es leer la Biblia, la confesión, el himno, eso es bueno. La adoración que va más allá es su vida diaria. Si nosotros entonces desconectamos nuestra vida con lo que hacemos que llamamos adoración, vamos a ser bipartistas que nos van a llevar al infierno, porque las dos cosas van juntas, nunca son separadas. Es importante, hermanos, recordar de que hay un llamado de fidelidad a cultivar la adoración y magnificar el nombre de Cristo en nuestro hogar. Mis amiguitos, los jóvenes, los niños,
Tengo una pregunta muy buena para que ustedes se hagan, que creo que les va a ayudar. Es esta. Hazte la pregunta, ¿conozco lo suficiente de la Biblia para cantar y hablar desde el corazón sobre la bondad de Dios? Hay personas que, aun el domingo cuando estamos cantando, llega un momento que usted ha escuchado un himno y tal vez se lo memorizó y usted no entiende lo que está cantando. Es más, si usted es adulto y usted maneja, puede ser que le pase a mí. A mí me pasa algo muy curioso. Y es de que cuando yo me determino, me monto en mi carro, no importa dónde esté, que yo voy a mi casa, el carro sencillamente llega a mi casa. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa cada rato. Y si yo intencionalmente no digo, tengo que poner gasolina, el carro se maneja solo en la casa. Yo no tengo Tesla, pero igual. Porque nosotros tenemos unos hábitos que ya están entablados. Y por eso la pregunta a los niños, de que cuando tú estás adorando, ¿entiendes la Biblia suficiente para saber lo que estás cantando y cómo estás adorando? Si no entiendes, niño, niña, amigo, amiga, lo que estás diciendo, te animo a que entiendas. Porque la fe está regada en verdades. Esas verdades no te dan toda la respuesta del futuro, pero es lo suficiente para agradar a Dios hoy. Así entonces, como quien dice, continuamos viendo el próximo aspecto de nuestro estudio. Y la pregunta entonces para transicionar sería, si María nos enseña cómo confiar y cómo adorar, ¿qué nos enseña sobre cómo soportar el sufrimiento sin perder la esperanza? Aquí es donde entramos en las pesas mayores. Punto número 3, participación materna en la redención. Ahora, no se asuste, yo no soy católico romano, así que no vamos por ese camino, si usted le fue la mente por otro lugar. Pero quiero enseñarle un concepto que creo que nos va a ser de mucha bendición. Sí le diría que este tercer punto de la participación materna en la redención, tal vez mejor puedo comunicarlo en esta expresión. María entra en el dolor con los ojos puestos en Dios, no porque entienda, sino porque confía en aquel que sí entiende. María en realidad no sabía totalmente en lo que se estaba a punto de involucrar. No tenía idea. Apenas tenía edad, menos idea de lo que iba a abrir el futuro. Menos las implicaciones que tomaría su vida al tener que criar al Hijo de Dios. Para eso, abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 19, mira el versículo 25 al 27. Juan 19, versículo 25 al 27. Quiero que vea esto más cercanamente conmigo. Dice la palabra del Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Interesante, porque aquí estamos viendo una escena, diríamos, de la imaginación nuestra cinematográfica, de un evento donde Cristo está en la cruz. Él está experimentando lo que científicamente está siendo sofocado, no puede respirar. Está sangrando, está desfigurado, está deshidratado, está cansado. Cualquier otra persona sencillamente quisiera morir. Pero Cristo toma este momento para entonces honrar el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús en este momento entonces vemos que se ocupa una vez más de cuidar a su madre. Entendemos que en esta cultura la mujer no tiene ningún valor, aún a nivel de propiedades, de legal. Entonces Jesús, entendiendo que todo aquello que él había dejado a su madre no se puede perder, sin embargo entonces tiene que dejar, ¿verdad?, como dirían en el entendimiento de hoy, un power of attorney, diríamos, una persona que pueda tomar decisiones, y en ese tiempo tendría que ser un hombre. Entonces Jesús, lo escuché bien, cansado,
molido, sin ganas de hacer nada, usa los últimos suspiros que él tiene para delegar a su madre, a Juan. Imagínese que yo lo cojo a usted y lo aguanto debajo del agua. Usted obviamente va a reaccionar violentamente. Ahora imagínese dentro de esa violencia de tratar de estar subsistiendo, que usted tome el tiempo para hablarle a alguien. ¿Qué información que es tan importante que usted va a mantenerse ahogado hablando? Es el escenario. Le dice, mujer, he aquí tu hijo. Una economía vocabular perfecta. En otras palabras, yo ya no soy tu hijo, tú tienes un nuevo hijo y él por lo tanto se convierte en tu madre. Ahora esa es sencillamente la introducción de lo que quiero que vea conmigo, porque este próximo punto yo creo que se pone más fascinante y es este de que la presencia en la cruz como discipulado costoso. María cumple la profecía de Simeón, Lucas capítulo 2, versículo 35, lo vemos en breve, con una resistencia silenciosa. Ella cumple una profecía aguantada. Lucas capítulo 2, versículo 35 nos dice a nosotros entonces el concepto, o esta parte, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Uy, hermano, ¿usted está seguro que eso está en la Biblia? Sí, léalo un poquito más frecuente para que la encuentre también. Mire lo que el Espíritu Santo está diciendo. María es un modelo del costo del discipulado, un término que Dietrich Bonhoeffer que usaba mucho, el costo del discipulado, no solo creer desde la distancia, sino estar presente en el momento del mayor sufrimiento. Es bonito aprender de lejos, así como Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito. ¿Sí? Si usted no le cantaron esa canción, se la canto más tarde, no voy a ser ridículo aquí. Hay personas que de lejos amaban a Jesús. Oh, sí, Jesús, yo amo a Jesús. Me fascina cómo habla. Oh, esa parábola que dio, increíble. Pero todos son de lejos. Y esto no es lo que estamos viendo. Porque en la idea es estar presente en el momento de mayor sufrimiento. Y note algo, los discípulos no están, solamente uno. Pero está la madre de Jesús. La presencia fiel de María contrasta la huida de muchos discípulos y retrata el fruto de una perseverancia sostenida por la gracia de Dios. Esto está en armonía con la visión teológica de la perseverancia de los santos y el llamado a sufrir con Cristo en unión con Él. En otras palabras, no es solamente, oh sí, vamos a perseverar hasta el final. No, pero ¿estarías tú al borde de la cruz cuando los romanos están a punto de matar a todo el mundo asociado con Cristo? ¿Te atreves a pararte, a sentarte ahí? Era bonito cuando dio panes y peces. Era increíble cuando sanó a los enfermos y dio vista. Era aún más increíble cuando resucitaba a los muertos. Pero ¿serás tú suficiente, hombre y mujer, para amarlo al borde de la cruz? Esa es la pregunta. Y eso es lo que María estaba haciendo. No solo porque era madre, sino porque ella era discípulo de Cristo. La mayor discípula de Cristo fue su madre. Interesante, ¿verdad? La paradoja de que ella tuvo el mejor estudiante fue Jesús. El que obedecía perfectamente fue Jesús. Jesús, quiero que limpie el cuarto, ya lo limpió. Jesús, quiero que haga los trastes, ya están secándose. Jesús, quiero que saque las cosas de las compras, ya están guardadas. Jesús siempre estaba adelantado. Por eso que Jesús lo odiaban. Porque él instintivamente siempre hacía las cosas bien y nosotros los demás por la caída hacemos las cosas mal. Y Jesús siempre fue el mejor discípulo de su madre. La mamá venía a enseñarle la palabra, el abecedario, el hebreo, los colores, y él siempre estaba presto para aprender. Pero llega un momento donde los roles tienen que cambiar. Y está la graduación
de los 33 años de discipulado que María tuvo con su hijo. Y el premio no es un diploma, sino es un alma quebrada. Por eso nos lleva entonces a nuestro próximo punto, que quiero que entienda, la cual es el siguiente: su sufrimiento es ejemplar, pero no salvífico. Juan Calvino resiste constantemente toda exaltación mariana. En su comentario sobre Juan 19, observa la presencia de María en la cruz como evidencia de su firmeza de fe, no como un sufrimiento meritorio. Mire lo que entonces dice, voy a citarlo a él. Calvino entonces nos dice a nosotros lo siguiente, cito: el propósito de Cristo era enseñarnos que todas las relaciones deben estar sujetas a la palabra y que ni siquiera María debía de ser adorada sino creer. Entonces, su papel en la cruz era ejemplar, nunca salvífico. Pero puedo entender cómo es que el diablo ha perturbado a muchos de nuestros amigos católicos romanos. El problema es que lo que ellos dicen no tiene lógica. Porque si Cristo dice que Él es el redentor, el mediador, yo no necesito una mediadora para lidiar con el mediador. Aparte de que no está en la Biblia, eso es un disparate. María nació como pecadora, como hija de Eva. Jesús no era hijo de Adán, pero hijo de María, la cual no tenía un ADN de pecado. Pero lo que sí me llama la atención es de que el dolor de María es profundo, pero permanece en el ámbito del testimonio fiel, no de la necesidad redentora. Ella modela lo que significa llorar con esperanza. ¿Usted ha llorado alguna vez con esperanza? María sabe lo que es llorar con esperanza. Y como creyentes, sostenernos que solo Cristo es el redentor, todo otro sufrimiento es reflejo, no causa de redención. Por eso Calvino continúa escribiendo en su comentario de Filipenses 3:10, y mire lo que dice: el propósito del Evangelio es que seamos conformados a Cristo si llevemos la cruz, no para merecer la salvación, sino porque somos de Él. Qué hermoso. Somos de Él. Su madre sufría, mas sin embargo ella era de Él, en doble sentido. Era de Él porque era su madre, pero era de Él porque Él es el Señor del universo. Entonces vemos el sufrimiento, es ejemplar, no es salvífico, y quiero que entonces veamos este próximo y último punto, que es el caballero de la fe de Kierkegaard. Un nombre fascinante, nadie nunca nombra a sus hijos este nombre, esto es simplemente la historia. Søren Kierkegaard fue un filósofo, teólogo y escritor danés. Él escribió una obra que se llamaba Temor y Temblor. Kierkegaard describe el caballero de la fe como aquel que camina en un silencio paradójico. ¿Cuál es la paradoja, hermano? Bueno, confiando plenamente en Dios. Fácil, yo entiendo eso. Incluso cuando todo signo exterior sugiere lo contrario. Ahí no entiendo totalmente. Esta persona vive en la tensión entre el dolor del mundo finito y la esperanza del infinito, aferrándose a las promesas de Dios sin una garantía visible. Esa era la paradoja de la tensión de María. Abraham es el principal ejemplo de Kierkegaard, subiendo al monte. ¿Se acuerda cuando está con Isaac? Le dice: hijo, tienes la madera, tienes todo lo necesario para hacer el sacrificio. El muchachito: sí, padre. El muchachito no es estúpido, no es ignorante. Él sabe, aquí falta algo. El padre sabe que falta. Tal vez de una forma u otra él no quería mirar y cruzar mucho sus ojos con su hijo, porque está tratando de psicológicamente adaptarse a una situación que él sabe que no quiere hacer. Y Kierkegaard tiene la idea de Abraham subiendo al monte a Moriah, dispuesto a sacrificar a Isaac, pero creyendo que Dios aún cumpliría su promesa del pacto si fuese a resucitarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que había resucitado el vientre de Sara. Y si Dios lo hizo una vez, Él es capaz de hacerlo otra vez.
Y para nosotros María refleja ese mismo tipo de fe porque María lleva en su vientre al Hijo de la promesa, no solo para terminar de pie junto a su cruz, presenciando lo que parecía ser desmoronamiento del plan de Dios. Sin embargo, ella no se desespera. Es una mujer fuerte y sumamente joven. Aunque ella no recibe una explicación clara, persevera en la confianza encarnando una fe no en lo que se ve, sino en los propósitos invisibles de Dios. En el Calvario, porque ese es el escenario donde estamos ahora, María no actúa como una corredentora. Escuche bien, María no actúa como corredentora, sino como una verdadera caballero de la fe, soportando el dolor con esperanza y abrazando el misterio divino con una fe inquebrantable. Madre, quiero que prendas todos los bombillos de tu imaginación. Quiero que traigas una imagen a tu mente. Quiero que pienses en el nacimiento de tu primogénito o primogénita. ¿Recuerdas cómo se sentía? ¿Recuerdas cómo se veía él o ella, el pelito? Si tenía muchos, si no tenía, eran amarillos, algunos son calvos. ¿Te acuerdas el olor? El olor que tenía tu hijo cuando primera vez lo recibiste y lo abrazaste. Era un olor como de ángel, algo sobrenatural. La experiencia no se puede fielmente explicar, pero ¿recuerdas eso? Ahora, la pregunta es, ¿qué se siente amar tanto a tu hijo y luego describir que tendrá que ser sacrificado por tus propios pecados y por aquellos a quienes el Padre quiere salvar? ¿Cómo te sentirías si fuera tu hijo? ¿Cuál sería tu primera emoción? ¿Cómo reaccionarías? ¿Con alegría? ¿Gratitud? ¿Expectativa? ¿Crees que es posible que en algún momento María, haya sido tentada a criar a Jesús de manera que evitara la cruz? Está la tensión. Yo amo a mi hijo y es el Hijo de Dios, pero yo no sé si puedo permitir que él sea asesinado por gente injusta. Yo creo que es posible que haya sido tentada en su corazón muchas veces con ese pensamiento. Pero ¿sabe qué es interesante? No sería, eso no es una tentación no real, porque suena dentro del contexto de lo que no es nuestra humanidad. Entonces, ¿crees que si eso sucede, y tal vez sucedió, la Biblia no lo dice, sabemos que a otros le pasó igual? Por ejemplo, nosotros sabemos que los discípulos amaban a Jesús, ¿sí o no? Sí. ¿No es esta misma idea lo que le pasó a Pedro? ¿Usted se acuerda cuando intentó defender a Cristo para que no muriera en la cruz? A mí me llama la atención porque nosotros fácilmente podemos ver a las mujeres, no fueron llamadas a ser discípulos, no fueron llamadas a llevar el evangelio, nada de eso. Fueron los hombres. Pero en la cruz solamente hubo uno, que fue Juan, el más amado, el que postraba su cabeza en el pecho del maestro. Y el resto eran mujeres, eran hombres. Miren lo que dice Mateo 16, 21 al 23. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo: quítate delante de mí, Satanás. Eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es posible que tal vez María, un poco más madura, pensar las cosas y no decirlas. Digo yo. Pero el punto aquí, hermanos, es que quiero que entendamos
de que el caballero de la fe de Kierkegaard nos está ayudando a entender esa tensión de por qué es que un cristiano genuinamente, aunque las cosas se ponen peores, camina con una instinta, una definición de que hay seguridad total, porque hay confianza en el Rey de Reyes, porque ese cristiano es el caballero de la fe. Entonces terminemos aplicando lo que estamos estudiando. Mis queridas madres, debería hacerte la pregunta, ¿cuándo mi corazón está quebrantado? Y yo me imagino que hay muchas madres con corazones quebrantados en el día de hoy. Madres que tal vez están pasando dificultades financieras, emocionales, conyugales, hijos perdidos, dificultades matrimoniales. Hay muchas razones por las cuales una madre puede estar quebrantada. Tal vez ha vivido una vida donde Dios, desde su perspectiva, no ha pareado sus expectativas cristianas. Pero, hermana, cuando tu corazón está quebrantado, hazte la pregunta, ¿permanezco cerca de Cristo en silencio y en confianza? ¿O me alejo con enojo y temor? ¿Sabe quién se alejó con enojo y temor? Judas. Judas entendió que lo que él hizo, él tomó la decisión de actuar por obras y no confiar en la gracia. Él dice, yo me voy a quitar la vida, porque yo no puedo sostener que yo haya hecho esto. Mas, sin embargo, el otro, que también lo negó, que era Pedro, respondió diferente. Tuvo una actitud de arrepentimiento. Claro, Pedro no negó como Judas, pero Pedro negó peor. Pero la forma que Pedro responde es diferente a la de Judas. Cuando tu corazón esté quebrado, hermana, corres a Cristo en esperanza y en amor, o en enojo y temor te apartas de Él. El diablo siempre ha querido que la mujer sea parte de Dios desde el principio. Pero eso no es lo que Dios nos llama. Padres, estás modelando para tu familia lo que significa soportar las pruebas con fe en el plan invisible de Dios. O tú eres el único hombre aquí que tiene el plan completo. Vete, enséñamelo, quiero verlo yo. Muéstramelo. Eso no existe. Todo hombre es llamado a vivir por fe. Todo hombre es llamado a vivir confiando en el Señor, siendo responsable, haciendo planes, preparándose en todo, pero igual usted no sabe lo que mañana trae. Y termino entonces con mis amigos, los niños, los juveniles. Última pregunta para ustedes. Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Veo la fidelidad a Jesús como algo que vale la pena mantener? ¿Amas a Jesús? ¿Quieres servir a Jesús? ¿Quieres continuar sirviendo a Jesús? Incluso cuando la vida duele o no entiendes lo que pasa. Está en la mente todos los hijos que han sido producto de un matrimonio quebrantado, hogares abusivos, disfuncionales. ¿Usted se imagina cuando alguien le habla de Cristo a esos niños? Y lo que su carne, el diablo, el mundo le arrastra es, la felicidad no es posible. Con 33, 40, 50 años, ¿cuándo has sido tú feliz? Y ahora supuestamente hay opción de ser feliz. Sí, hay opción de ser feliz. Hay opción de tener tus pecados perdonados. Hay opción de ser libertado de toda atadura del diablo. Hay opción de poder ser propiedad de Cristo. Y como dice Juan 6, los que están en el hueco de mi mano, nadie los arrebata. Sí, hay esperanza de tener felicidad total en Cristo Jesús. Así que en conclusión, amados, siguiendo el modelo de María, que eso es lo que estamos viendo, la vida de María presenta un modelo centrado en Cristo de sumisión, obediencia sin compresión completa, adoración moldeada por la palabra de Dios y fidelidad en medio del profundo dolor.
No imitamos a María para exaltar a María, lo repito de nuevo. Seguimos su fe para exaltar a Cristo, a quien ella llevó dentro de su vientre. Por eso entonces quiero darle, como quien dice, una última exhortación que son, yo espero que sean sencillas y puedan ayudarles. Número 1, volvemos con mis madres, las ganadoras, las que celebramos hoy. Tu misión, tu teología y tu sufrimiento silencioso importan más de lo que tú te imaginas. Estás formando almas eternas. A mí no me importa en qué situación tú estés. Si tú confías que Jesucristo es el Señor, no importa lo que pase después de hoy, ya tú ganaste. Hermano, que tú no sabes que mis hijos, no, tú no entendiste lo que yo dije, ya tú ganaste. Hermano, ¿por qué va a pasar con aquello? No importa. Yo dije, ya tú ganaste. Y lo que nosotros hacemos para el Señor nunca es en vano. Padres, lidera con confianza. Modela una adoración teológica y sé fiel cuando duele. Cuando más duele ser fiel es cuando nosotros tenemos que implementar la madurez y el carácter de Cristo, donde a veces para ganar hay que perder. Eso es muy posible, muy probable también. Pero cuando nosotros decidimos que necesitamos ganar a puño limpio, como quien dice, a pulmón, vas a perder. Porque esa idea no es teológica, no es bíblica, no es modelada por Cristo. Cristo es el tipo de hombre que va a morir para ganar. Espero que entiendas cuál es la implicación para tu vida. Número 3, los hijos, los niños, los juveniles, tu obediencia y tu adoración, amigo y amiga, importan hoy, no solo cuando seas adulto. Yo me acuerdo cuando yo era más niño, no fue mucho, porque yo soy joven. Y yo me acuerdo que cuando yo quiero ser grande, yo quiero ser adulto. Yo no soy de los de Peter Pan que nunca quieren ser adultos, ¿verdad? No, yo quiero madurar. Pero cuando llegamos a ser adultos, en muchos casos, se nos olvida que el beneficio de ser adulto es que tenemos más recursos y más habilidades para ser obedientes a Dios, no menos. Por eso nosotros, hermanos, debemos de seguir modelando una vida cristiana que incite a nuestros hijos a amar a Dios y obedecerlo. Si ustedes y yo tenemos patrones que desagradan a Dios, no tiene que ser pecados oscuros, blasfemos, simplemente malos hábitos. Sus hijos los van a tomar todos esos hábitos y la determinación de su éxito en su vida espiritual está en tus manos hoy. Así que repasemos una vez más el llamado de hoy y oramos. Sométete a la palabra de Dios antes de entenderla. Magnifícalo con una adoración moldeada por las Escrituras y siga a Cristo con una fe perseverante aún cuando te parta el corazón. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es clara, ella es directa, ella es sencilla, pero ella, Señor, viene con poder. Gracias, Señor. Gracias por el ejemplo de María. Gracias por la humildad que tú le diste. Gracias porque tu espíritu fue la que la pudo sostener en el momento más difícil, como tú haces con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder imitar esos aspectos, Señor, imitar esos hechos, esas actitudes que tú pusiste, que tú facilitaste, que tú mismo modelaste. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y a ti te damos toda la gloria porque tú eres merecedor de ella ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.